el 10 de julio de 1877. El faro fue construido por Robert Giles Son, a iniciativa del gobierno provisional de Puerto Plata, presidido por el general Gregorio Luperón. Se concluyó en el año de 1879, fecha en que construyó este puente majestuoso, con características únicas en toda República Dominicana. Un puente en forma de arco, con sus barandas originales, salva el cauce del río Mameyes y está trazado en el mismo trillo donde Nicolás de Obando inició el camino real que conectaba Puerto Plata con la zona del Cibao. Con sus calzadas de ladrillo, testigo silente del desarrollo de una ciudad portuaria precursora, con una rica historia en cada casa victoriana que la conforma. Hoy en día, en las alturas de la Loma Isabel de Torres, se realizó junto con un complejo de obras para el funicular de Puerto Plata, un puente que sirve de tributo al genuino puente de la Guinea por la similitud en el diseño. Para 1882, 3 años más tarde, en Santiago de los Caballeros se consuma una empresa de la misma índole, construyendo un puente de mampostería en las cercanías de la confluencia del río Nivaje y el Yaque del Norte. Desde el 1870 se había planteado la construcción de un puente sobre los ríos Nivaje y Gurabo, con la finalidad de agilizar la comunicación entre las zonas que atravesaban y principalmente el de Nivaje, para agilizar el tránsito entre su parte rural y La Vega. Fue José Manuel Glass, distinguido munícipe de Santiago, quien echó a andar el proyecto de la construcción del puente de Nivaje, el mismo que a iniciativas propias comenzaría a la fundación. Pero el señor Glass no pudo concluir su proyecto y el ayuntamiento resolvió, como lo hace saber el contrato, iniciar otro más arriba de donde se había intentado y le encomendaron a don Onofre de Lora, distinguido alarife, la atropellada obra. Nos hace saber Edwin Espinal Hernández en su libro Historia Social de Santiago de los Caballeros de 1863-1900, que finalmente fue puesto en pública subasta, ya que la afectación de derechos sobre los frutos de exportación no fue aceptada por don Onofre de Lora. El puente sería entregado a Onofre de Lora, pero este no se avino a prestar las garantías de orden a dicha obra que le exigieron los comisionados, por lo que el ayuntamiento se dirigió nueva vez al progresista señor José Manuel Glass. El contrato se firmó en 1881 y el compromiso contractual determinó que sería construido en un plazo de 6 meses y que tendría por medidas 40 varas de largo, 8 de ancho y 14 de arquerías, así como calzada de piedra, aceras en ladrillo y barandillas de mampostería, y su conclusión llegó a término en 1882. Este puente se termina de construir en 1882 y hasta ahora está en pie, por lo que constituye la estructura más antigua en Santiago. Incluso es más antiguo que la iglesia mayor, que la actual catedral. El puente resiste los embates de la corriente de San Severo de 1909, que arrasó con el aserradero de Enrique Espaillat, que estaba muy próximo. Resiste también el terremoto de 1946 y aún más resiste el paso de las cientos de toneladas de mármol que constituían el mausoleo de Glass. Glass muere en 1895 y el traslado de sus piezas se hizo desde La Vega, a donde llegaron en ferrocarril desde el puerto de Sánchez, en yuntas de bueyes. Y cuando una de esas yuntas llegó a uno de los extremos del puente de Nivaje, todo el mundo temía que por el peso excesivo de la pieza de mármol se iba a caer el puente, se iba a desplomar, pero Onofre de Lora con mucha confianza dijo que pasen las carretas que el puente no se cae. Actualmente este puente, segundo en antigüedad y transitable todavía, muestra el peso de cada minuto que pasa. Su mampostería grita ininterrumpidamente notas inapreciables que denotan un letargo que atentan contra su rigidez. Susurra que está viejo, pero que está vivo. Oculto en la antigua arteria, hoy clausurada, espera con la paciencia que le caracteriza su restauración. Y es preciso levantar la voz e interceder por él, porque muchos desconocen que el puente de Nivaje es realmente más monumento que cualquier otro en la hidalga ciudad. Las construcciones coloniales pasaron todo tipo de pruebas, siendo la de los puentes la única que no mostraron su magnífico esplendor de una manera vigente hasta nuestros días. Fue entonces la madera la que tomó el lugar del ladrillo y la tapia y aportó con belleza e intrepidez a los fines de la comunicación vial en la República Dominicana. Por doquier podemos ver que al lado de un puente en las modernas carreteras, a una distancia no muy lejana,
está situado en estado deplorable las bases de lo que fue un puente con características inferiores y en la mayoría de los casos los vestigios de algún puente de madera. Aún hoy, en la sección Los Puentes, camino de la carretera Moca-Jamao, provincia Espaillat, podemos ver el único puente de madera por donde pueden pasar vehículos y que todavía se conserva como aquellos antiguos puentes sobre los ríos Nizao, Yaque del Sur, Camu o Nisibón. Los puentes de madera existieron aquí hasta el año 1960 en gran cantidad y por el año 1966-67 la agencia, el AID norteamericano, puso en concurso con su financiamiento de ellos, a través de la Secretaría de Obras Públicas, se concursó cambiar toda la superestructura de esos puentes de madera por puentes de concreto. Los puentes de madera siempre han planteado un problema y es el de durabilidad. El material se deteriora mucho más rápido que otros y el paso del tiempo se torna muy implacable, mucho más en un país como el nuestro con un clima tan cambiante y caprichoso. Los puentes de madera y los primeros metálicos llegados al país eran deficientes, colapsaban con cada crecida. La ingeniería civil estaba en su proceso evolutivo y los recursos de los cuales disponía el país no le permitía, entrado el último cuarto del siglo XIX, hacer grandes inversiones. Fue, sin embargo, la idea del ferrocarril la que incorporó una revolución en la construcción de puentes. La primera vez que se habló de ferrocarril para la República Dominicana fue en la década de 1850. La construcción de los ferrocarriles definitivamente significó algo especial, casi mágico, en las mentes de los ibaeños de ese tiempo. Fue la necesidad del progreso en el comercio la que indicó y promovió la urgencia de negociar y buscar medios de transporte que agilizaran la comercialización en sentido general. Al iniciar el ferrocarril Las Cañitas, actual Sánchez Santiago, y no llegar a la ciudad de los 30 Caballeros, se desató la impaciencia de los comerciantes ibaeños, principalmente los de Santiago y Puerto Plata, incluyendo el gobierno del presidente Heró, dando pie al inicio de los trabajos en la construcción de su propio ferrocarril, el Ferrocarril Central Dominicano. La región más fértil del país estaba desconectada y solo las provincias costeras podían realizar viajes porque sus peregrinos del norte o del sur se aventuraban, prefiriendo tomar algún barco costero que le llevase de Santo Domingo a Samaná o a Puerto Plata. A la ciudad de Santiago solo se podía ir por tierra y fue precisamente ese detalle la razón por la que el grito de esta ciudad por una mejor transportación fue el más alto. Por el desarrollo agrícola se decidió cuáles regiones obtendrían un acceso fácil y barato a los mercados de exportación y cuáles ciudades servirían como almacenes de comercialización regionales o centro de acción económica. El viajero Robert Schomburg escribió en 1851. Como las carreteras son la de peor descripción, principalmente después de fuertes lluvias, los productos solo se pueden transportar a lomo de caballo y otras bestias de carga, con gran dificultad y grandes costos. La cuestión de caminos es un tema muy discutido en el Cibao, región que era el centro de la producción agrícola a mediados del siglo XIX. Y la solución a este problema se planteaba en una sola vía: la inclusión en el sistema vial del afamado ferrocarril tan en boga en aquella época en ciudades como México, Brasil, Estados Unidos y Cuba. Bonó indicó también, protestando en favor de caminos y puentes que faltaba: dar anchura a lo muy cerrado para que el sol y el viento sequen y endurezcan lo que la lluvia moja y la sombra resplandece, hacer menos peligrosos los puentes y que aunque rústicos den cabida a dos de frente y con defensas laterales que sirvan de pasamanos, hacer más suaves las cuestas con eses o zigzags. Al venir el ferrocarril, se incorporaba a su vez un sistema vial escaso para la época y la construcción de una serie de puentes que salvarían los pasos de temibles ríos. En 1879, la compañía de Washington Lee Gow, cuya sede estaba en la ciudad de Nueva York, obtuvo del entonces presidente provisional azul, Gregorio Luperón, una autorización para construir una vía carretera desde Santiago hasta Puerto Plata. Después de muchos acuerdos, se decidió utilizar la ruta del viejo Camino Real que seguía el río San Marcos. Para 1881 ya existían varios puentes en dicha región de San Marcos, indicando el Cabildo de Puerto Plata que para la construcción de la carretera había construido 44 puentes de madera criolla de calidad
en una disputa con la otra parte concesionaria de Santiago. Al señor Washington Legault, después que demostró que su carretera empeoraba cada vez que llovía, quedó sin efecto su acuerdo, negociando nueva vez con Alexander Baird, quien construyó para el ferrocarril algunos puentes de hierro. Después de innumerables convenios y concesiones por parte del ferrocarril Puerto Plata-Santiago, se contrató una empresa holandesa, Western Dorp, a cargo del muy mercantil negociante Cornelius van der Steenboom, quien puso en marcha el segmento de Puerto Plata-Baja Bonico. A diferencia del ferrocarril Sánchez-Santiago, que presentaba muchos problemas en la construcción de su vía de orden cenagoso, las dificultades del ferrocarril Puerto Plata-Santiago se debían al aspecto montañoso. En el tramo Sánchez y La Vega, el problema más directo era el río Camú, que en una ocasión cambió su curso debido a las fuertes lluvias, abriendo un nuevo cauce como a 400 pies de la distancia de donde estaba el puente, dejando a este enterrado a 10 pies debajo de arena. En las corrientes más profundas del río Camú se requerían puentes especialmente apropiados. Estos eran importados en piezas desde Europa, traídos a su lugar de destino en esos mismos carruajes y armados allí mismo bajo la supervisión de ingenieros ingleses. Para la sección Puerto Plata-Santiago se instalaron 13 puentes, aunque Edwin Espinal Hernández nos informa que para 1895 se dieron noticias divergentes en cuanto al número de puentes. Se decía que entre el túnel y Santiago se construirían 29 puentes, pero la realidad es que se construyeron en San Marcos, La Sabana, La Agüita, Barrabás, Baja Bonico, Tres Emperes, Higüero, Cañada de Guanábano, Guanábano, Las Lavas, Arenquillo, Quinigua, Jacagua y Gurabito. Esto a su vez permitió el gran desarrollo de los puentes en el siglo XX. En San Marcos había ya quedado colocado un puente el día 3 de octubre del año 1891, el cual era un imponente armazón de hierro, con una luz de 30 metros que se apoyaba en sólidos estribos de mampostería de cimiento romano con excelente calidad. El puente de San Marcos era quizás uno de los más destacados. Todos los puentes fueron construidos en hierro, diseñados en Europa y traídos a Puerto Plata en barcos desarmados. En el tramo que construye la segunda compañía de Baja Bonico Santiago existieron 13 puentes. El más majestuoso de los puentes era el de Baja Bonico. Tenía 50 metros de longitud y 40 pies de alto, pero por desgracia, como casi todo en nuestra isla, fue víctima de saqueos a medida que las guerras civiles tomaban fuerza. De hecho, fue destruido en 1914, impidiendo el paso del ferrocarril por aproximadamente 2 meses. Este puente llegó en buenas condiciones hasta el 1968, año en que una crecida del río le socavó las estructuras hechas de cimiento romano, destruyendo por completo su armazón. Los habitantes de Baja Bonico aún recuerdan el agudo silbido del tren pasando imperenne por aquel legendario puente. Los puentes fueron construidos entre 1895 y 1896 en tiempos récord. Solo quizás el de Jacagua tuvo algunos problemas porque faltaron algunos remaches que posteriormente se fundieron en el propio país para dar término a su construcción. Y todos estos puentes en hierro fueron después trasladados a los ingenios azucareros durante la época de Trujillo, en los años 50, al igual que la estación del ferrocarril que existía en Santiago. Los puentes se construyeron sobre bases prefabricadas importadas, hechas de cimiento romano. Algunos estaban hechos completamente de hierro, forjados en talleres de fama. Los cimientos sobre el río Mameyes tenían una longitud de 12 metros. Las nuevas fundaciones de San Marcos tenían una longitud de 30 metros. Todo fue importado, desde los segmentos de hierro, los remaches, las maquinarias para construirlos, el personal, todo. Aquí en el poblado de Barrabás podemos divisar el puente metálico aún en funcionamiento más antiguo de la República Dominicana. Su construcción fue realizada por la parte belga que estaba a cargo del segmento Puerto Plata-Baja Bonico, en donde los ingenieros Ferret y Bogar fueron responsables de la construcción. Se concluyó su fabricación para el 6 de agosto del año 1892. Hoy, viejo y desgastado, sirve aún a este distante pueblo de Barrabás. Por aquí, hace mucho tiempo, pasaba el ferrocarril central dominicano. Puentes dominicanos, enlaces de mi patria.
Un aporte a la construcción de caminos en la República Dominicana la realizó el doctor Ramón Báez Machado, hijo de Buenaventura Báez, quien fue presidente de la República entre el 27 de agosto y el 5 de diciembre del año 1914. El tercer período de la arquitectura e ingeniería en la República Dominicana es un período sumamente interesante y corto, pero por demás productivo. Esta fase data desde 1916 hasta el 1930. La república que invadieron los marinos de Estados Unidos en 1916 era pobre y subdesarrollada. Menos de 1 millón de personas habitaban sus 19.129 millas cuadradas, de los cuales el 85% vivían en las áreas rurales y estaban dedicados a la agricultura. La política del buen vecino que implementaron los representantes de los Estados Unidos trajo sus beneficios, siendo los primeros puentes de acero de grandes estructuras para carreteras un producto de la intervención norteamericana en República Dominicana. Haciendo una retrospectiva más amplia y yéndonos a la historia mundial, encontramos que la posibilidad de construcciones de estructura metálica aparece por primera vez en el tratado del veneciano Fausto Verancio, Machinae Novae, en 1617, donde describe el proyecto de un puente de hierro. La primera construcción metálica será también un puente, el de Severn, en Gran Bretaña, por los años de 1775-1779. Las primeras estructuras metálicas fueron hechas con el llamado hierro colado, que se obtiene como producto del alto horno, cuyo origen data del siglo XVI. En 1615, el inglés Dudley introdujo la primera reforma importante en el proceso del alto horno al reemplazar el carbón vegetal en la fundición, resolviendo así el problema del agotamiento de las reservas forestales. Y volviendo a la zona dominicana por el 1916, es menester aclarar que anterior a la intervención norteamericana hubo puentes de acero en nuestro territorio, pero pequeños y simples. Estas reliquias, que yacen en el anonimato, han llegado con pocas modificaciones hasta nuestros días, como este, fabricado en el 1913 en la ciudad de San Cristóbal. Se trata de un puente pequeño, pero con un acero de calidad indiscutible. La infraestructura era un gran problema, ya que su completa inadecuación, a pesar de los esfuerzos de varios gobiernos dominicanos para mejorarla, terminaban en la frustración. Teníamos un país ansioso, dispuesto y trabajador, pero el transporte y las comunicaciones eran sumamente incómodos, haciendo la tarea de unificar al país una odisea que arrastraba consigo el potencial desarrollo nacional. Pero el avance y la evolución son aspectos indetenibles. Es por ello que, a pesar del oscuro estancamiento en que se encontraba nuestro territorio, se percibía una chispa que prometía una gran fogata. Es entonces que se desarrolla el programa de obras públicas, que, por no decir la más, fue una de las empresas más exitosas del gobierno militar, que, aunque no erradicó los problemas, hizo un gran aporte. En solo unos 4 años trajo a la República Dominicana una red de carreteras grandemente extendida y mejorada, un sistema de telecomunicaciones mejorado, la rehabilitación de todos los muelles y edificios de aduanas importantes, la construcción y restauración de diversos edificios públicos, y por demás, la construcción de innumerables puentes. Desde la administración del presidente Ulises Ceró, en las décadas del 1880 a 1890, los gobiernos dominicanos habían dirigido su atención a las obras públicas, especialmente para mejorar el mísero y deplorable sistema de transporte. Ceró puso en servicio un ferrocarril estatal desde Puerto Plata a Santiago, que haría crecer el comercio de importación y exportación de la rica región agrícola del Cibao, y comenzó a trabajar en varias carreteras, incluyendo la ruta norte-sur, que conectaría a Santiago y Santo Domingo. El presidente Ramón Cáceres, 1906-1911, comenzó el primer programa serio y ambicioso de obras públicas de la nación, bajo la supervisión de un jefe de ingeniería impuesto por los Estados Unidos. Para el 1918, el gobierno militar ya había desarrollado un esquema exhaustivo sobre obras públicas, el cual se asemejaba mucho a planes dominicanos anteriores. Los oficiales proyectaron gastos de más de 2 millones de pesos en una variedad de proyectos, incluyendo la terminación de la carretera de Santo Domingo a Santiago y de allí a Montecristi, insistiendo nueva vez en la construcción de varios puentes para carreteras. El acero, materia prima para la construcción de puentes, era importado desde Estados Unidos, pero escaseaba debido a la producción de equipos militares.
Existía también una escasez de embarcaciones provocada por la guerra, haciendo considerablemente difícil encontrar transporte para los bienes con destino a Santo Domingo. De esta manera, los puentes en las carreteras quedaban sin terminar, incluso mucho tiempo después de que los pilares habían sido vaciados y las carreteras seguían al otro lado de los mismos. Simultáneamente, la inflación provocada por tiempos bélicos ocasionó que se dispararan los precios de los equipos para la construcción vial y materiales básicos de cimentación, que eran importados tales como el acero y el cemento. Durante la intervención norteamericana se construyeron 47 puentes, de los cuales el más trascendental y quizás representativo de este memorable periodo en la ciudad de Santiago de los 30 Caballeros lo fue el puente sobre el río Yaque del Norte. El ingeniero Luis Liberto Bogart fue uno de los primeros en proponer un puente sobre el río Yaque, informando a la sala capitular del Ayuntamiento de Santiago los estudios que él realizó sobre este contexto en el año 1905. Es irónico que en Santiago hubo puentes primero sobre arroyos que sobre el río Yaque. Hay puentes sobre el arroyo de Nivaje en 1882, sobre el arroyo de Guravito en 1885, pero en el río Yaque hay puente en 1918, muchos años después. Pero en 1906 existió un proyecto de construcción de un puente para unir el extremo oeste de la ciudad con la otra banda, fundamentalmente por una razón económica, porque el traslado en barca, como se hacía desde el siglo XIX, de los productos que se cosechaban en el extremo occidental del río era muy costoso, y la construcción de un puente se entendía como un medio para abaratar el costo de los productos que se venderían en la ciudad. No se construye el puente en ese año. En 1913 resurge el proyecto con un préstamo que se